Vamos a continuar con el panel número 1, ahora hablar sobre el tema del modelo policial comunitario proactivo de Nicaragua, la evolución y sus retos. Para ello, el expositor Francisco Bautista. Un aplauso. Buenos días. Muchas gracias a los amigos de la Comisión de la Reforma por haberme invitado. Bueno, voy a hablar con ustedes porque me lo pidió Aida, pero no es porque yo iba a dar esta conferencia. La mía es mañana. Pero tampoco la doy en mi calidad de miembro de la Policía de Nicaragua, porque no soy miembro de la Policía de Nicaragua. Fui fundador de la Policía de Nicaragua y trabajé ahí durante 25 años, pero hoy soy retirado y soy consultor y soy académico y me dedico a dar conferencias y a platicar sobre cosas de este tipo. Así es que, dado que conozco a la Policía de Nicaragua desde su origen, y la conozco desde dentro y la conozco desde fuera, quería compartir con ustedes lo que en el programa pusieron, el modelo de policía comunitaria. Primero quiero decirles que la Policía de Nicaragua y la Policía de Honduras y cualquier policía y cualquier modelo que la policía quiera implementar no necesariamente es un proceso de formulación académico que se instaura, sino que muchas veces es un proceso de evolución histórica y social que responde a una serie de factores circunstanciales, particulares, que permiten que ciertas condiciones se den y que ciertos procesos avancen de determinada forma. Es decir, yo creo que en estos modelos de policía hay dos factores que se conjugan. El proceso técnico académico que es capaz de institucionalizar algo y el proceso histórico, político, institucional que permite que algo se institucionalice y evolucione. Entonces voy a hablar desde 4 puntos de vista o en 4 partes. La primera parte voy a mencionar los antecedentes de este proceso del modelo de policía comunitaria de Nicaragua. La segunda, algunos conceptos que se han venido institucionalizando a lo largo de estos años. Lo tercero, cuáles son los mecanismos de policía comunitaria. Y finalmente, algunos retos o riesgos que tiene el actual modelo institucional en Nicaragua. Lo primero, los antecedentes. La primera vez que nosotros hablamos de policía comunitaria fue exactamente en septiembre de 1979. Después de la Revolución de Nicaragua, que se funda la policía y de la cual soy parte de ese grupo que funda la Policía Nacional. Quiero ser honesto, yo no era policía y nunca había estado en una academia de policía, era un estudiante universitario y salí simplemente de la universidad, y además no había pasado ni una clase, soy honesto, hasta esa fecha, solamente estaba matriculado en la universidad. Y llegué, y cuando termina la Revolución Sandinista, en 1979, simplemente me dicen a mí, bueno, vos con este grupo van a formar la Policía de Nicaragua. Y yo pregunto, ¿qué policía vamos a formar? Bueno, no sabíamos. Y yo me pongo a pensar, si hoy me dijeran eso, seguramente yo diría, no quiero ser irresponsable. Pero en aquel momento, soy honesto, era irresponsable. Y entonces, junto con un grupo de estudiantes, de jóvenes, de aquel momento, en septiembre de 1979, fundamos la Policía de Nicaragua partiendo de cero. Como decía Posada, aquí no refundamos, fundamos, porque no había nada. Lo que había desaparecido. Y me acuerdo de las primeras conversaciones, bueno, ¿qué policía vamos a hacer? Y dijimos una cosa, una policía cercana a la comunidad. Y ese fue la primera vez que usamos el término de policía comunitaria. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién hizo la formulación teórica? Nadie la hizo. ¿Y qué les motivó a hablar de ese tema? Bueno, simplemente hacer lo que no se hacía antes, es decir, tener una organización policial cercana a la gente. Eso requería una gran formulación teórica, no sé si la requería, pero no la tuvo. De tal forma que así se comenzó, y así comencé a aprender a ser policía.
y fui subdirector de la policía y fui comisionado general y estudié, bueno, en varios países después de policía, pero aprendí a ser policía después de estar en la policía y después de fundar la policía. Entonces, ¿qué fundamos? Pues no sé qué fundamos. Fundamos una organización que trabajaba con la gente en las comunidades y que trataba de entender los conflictos locales y atendiendo esos conflictos locales, bueno, buscar soluciones de acuerdo al marco legal de aquel momento que más o menos conocíamos o comenzamos a conocer. En 1990, bueno, se da un cambio en Nicaragua y se avanza en un proceso de institucionalización, es decir, aquello que había sido intuitivo, aquello que había surgido de un proceso cotidiano de práctica y de convivencia, comenzó a ser necesario materializarlo en mecanismos, en leyes, en normas. Y así se comenzó una nueva etapa en 1990. Y en el año 2001 se formula finalmente un documento que se llamó Policía Comunitaria, Modelo de Policía Comunitaria de Nicaragua. Y finalmente en el año 2006 se complementa eso y se le llama Policía Comunitaria Proactiva. Para mí es evidente que el concepto de policía comunitaria en el caso de Nicaragua no fue un concepto impuesto por un conjunto de consultores traídos de América Latina o de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra o de España. Es decir, fue un proceso intuitivo, natural, de convivencia con la gente a partir de un conflicto, a partir de una revolución, de un conflicto social que desembocó en una revolución y que tuvo las consecuencias que ya ustedes conocen. Y ahí surgió la policía de Nicaragua, ahí surgí yo, producto de ese proceso histórico, irrepetible. En el camino, como diría, en el camino se arreglan las cargas, ¿usan ese refrán aquí? Bueno, en el camino fuimos arreglando las cargas, pero así comenzamos. Bueno, y esta conversación podría ser larga, pero como el tiempo es corto, no sigo hablando más de esa evolución histórica. Así fueron los hechos. ¿Qué conceptos fueron incorporados en los documentos escritos posteriormente? ¿Qué conceptos fueron incorporados en la formación policial, en la cotidianidad? Básicamente lo siguiente. El primer concepto fue que la relación de la policía con la gente debía ser horizontal. Eso horizontal, es decir, nosotros no podemos ver a la gente de arriba hacia abajo y la gente no nos puede ver de abajo hacia arriba, porque si nos ve de arriba abajo, por muy comisionados o comisarios generales o que seamos, bueno, ya rompemos la lógica de la policía comunitaria, es decir, una relación horizontal. Eso es fácil decirlo, pero cuando las instituciones se jerarquizan, se vuelve un problema. Porque he escuchado comentarios en varios lugares que de repente, bueno, un oficial X dice, pero yo cómo voy a hablar con la gente, y yo qué tengo que aprender con la gente que vende frutas en la esquina, o la señora que cuida los carros, o el muchacho que limpia los vidrios, ¿qué voy a aprender? Bueno, si vos lo ves desde arriba, lamentablemente tenés un gran bloqueo mental que te impide desarrollar policía comunitaria. La policía comunitaria parte de ver a la gente de manera horizontal, por mucha jerarquía que tenga. El segundo concepto importante fue que la seguridad es diferenciada en el nivel local. Es decir, cuando hablamos de la seguridad ciudadana en Nicaragua o en Honduras, no es cierto que sea homogénea, es diferenciada. Y es diferenciada a nivel local, territorial, pero también es diferenciada con las características de las personas, por razones de género, por ejemplo. Los riesgos y las percepciones de riesgo de las mujeres y hombres son distintos, de los niños y los adultos son distintos, de los viejos y los jóvenes son distintos, de los pobres y los ricos son distintos. Por lo tanto, tenés que entender que cuando trabajás como policía en el nivel local tenés que tener una relación diferenciada y tenés que entender la problemática local de manera distinta. No es homogénea, no es que vos decís todo Honduras tal cosa, no es cierto. Todo Honduras y particularmente en cada comunidad las cosas hay que verlas de manera distinta. Ese fue otro concepto importante. Otro, que la gente en el nivel local necesita organizarse para identificar sus problemas. ¿Dónde le aprieta el zapato a la gente? ¿Qué voy a saber yo? Es decir, te voy a preguntar a la gente. Es decir, ¿o será que nosotros somos magos y sabemos lo que la gente piensa sin preguntarle? Tenemos que preguntarle a la gente.
Tenemos que preguntarle dónde siente inseguridad o dónde siente temor, o qué le preocupa de la relación con la policía, o qué la policía no hace bien, o qué la policía hace bien. Bueno, tenemos que preguntárselo, no lo podemos intuir, no lo podemos deducir porque somos sabios, simplemente hay que hablar con la gente, interactuar con la gente. Ese es el otro elemento. Y esta organización comunitaria local debe tener una comunicación sistemática con la autoridad policial local, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de policía comunitaria que se han venido institucionalizando durante estos años que yo hablé? Básicamente son 7 mecanismos. El primer mecanismo es el mecanismo de diagnóstico y planificación. El plan de la Policía de Nicaragua se construye desde el nivel local en una pirámide. Nicaragua tiene 153 municipios. Entonces se elaboran 153 formulaciones que suben a los niveles de los departamentos y suben a la nación, de tal forma que al final sale el plan del país anual sobre seguridad y sobre policía. ¿Quién hace el plan? ¿La Jefatura de Policía Nacional? No, lo hacen las comunidades locales y sube arriba en una pirámide que se consolida arriba. Es el primer principio básico. Yo me acuerdo que en el año 2001, creo que fue, yo estaba de subdirector de la Policía de Nicaragua, llegó una delegación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque habíamos pedido dinero, un crédito al BID, y llegó un equipo de alto nivel del BID, y se reunió, y entonces nosotros le contamos esto, y la pregunta que nos hizo un especialista del BID, una japonesa creo, hablaba español, sí, dice, mire, ¿y cuánto les costó ese diseño de planificación? Que yo sepa, no nos costó ni un peso. O sea, nosotros no hemos contratado a ningún especialista, lo hacemos así. Pero dice, pero si eso costará ¿cuánto? $2 millones. Pues yo no sé si cuesta $2 millones, pero si quiere se los vendemos porque necesitamos dinero. Entonces, no es cierto, es decir, pero es un mecanismo que funciona así. Bueno, yo se los puedo contar, pero les puedo decir cómo se hace. Uno llega, por ejemplo, al municipio 1, se reúne en el municipio 1 hay varios barrios, varias comunidades, entonces hay varias asambleas y se construye un plan. La gente dice, ¿qué es lo que me preocupa del municipio? De repente la gente dice, me preocupan los robos de bicicleta, me preocupan los robos de ganado, me preocupa los policías que son malcriados, me preocupa, no sé, me preocupa que aquí hay mucho consumo de licor, por ejemplo, me preocupa que aquí los jóvenes están consumiendo mucha droga. Perfecto, esas son sus 5 preocupaciones de esa comunidad. Y es posible que la estadística policial no sea similar a eso, porque es posible que la estadística policial diga que el principal problema de ese municipio son los homicidios, pero la gente no mencionó los homicidios como su problema están aquí, en estos 5 cosas, y la policía está obligada a atender esas preocupaciones locales, que son las percepciones locales de sus preocupaciones. Bueno, ese es el punto de partida, planificación. Segundo, evaluación y rendición de cuentas. Es decir, cuando vos planificás y decís, bueno, al final tienes que poner la cara y decir, bueno, señores, ustedes me dijeron el año pasado que aquí el problema era tal, bueno, ahora hemos avanzado en esto, y tenés que dar la cara y decir si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, además, qué le tocó hacer al otro, porque aquí es responsabilidades compartidas, qué hizo el alcalde y qué no hizo el alcalde, porque no todo le toca a la policía, hay cosas que le competen al alcalde y hay cosas que le competen a la comunidad. Bueno, ese sería el segundo mecanismo fundamental. El tercero se refiere a la prevención, pero en la prevención se habla de un concepto que le llamamos microlocalización del delito y patrullaje inteligente. Con frecuencia uno ve a los policías patrullando las calles como hormigas locas, no sé si entienden ese concepto. Es decir, dan vueltas y no hacen nada porque no ven nada. Es decir, la pregunta es ¿cómo van a ver algo si no están informados? Es decir, no es un patrullaje inteligente. Es decir, el policía no puede salir a patrullar así porque le dicen anda a patrullar y porque patrullaste ya decís patrullé y tengo 100 policías patrullando ¿haciendo qué? Es decir, sería lo mismo poner 20 postes como estos en la calle, uniformados y pintarlos porque es lo mismo. O sea, eso no es. Y el asunto es microlocalizar, es decir, fragmentar, dividir la ciudad. Los chilenos le llaman plan cuadrante.
Nosotros eso no lo habíamos aprendido porque lo hicimos de otra forma, pero pues más o menos hay que dividir el territorio, fragmentarlo y decir, bueno, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, y el patrullaje se hace de manera inteligente, informado, de tal forma que el policía sale a la calle y sepa dónde va, y sepa qué hacer, y sepa qué sucedió ayer, de tal forma que se logra integrar la investigación criminal, la inteligencia y la prevención. El cuarto punto clave, o el cuarto mecanismo clave, está vinculado a la violencia intrafamiliar, es decir, el abordaje de la violencia intrafamiliar. Sin lugar a duda, la violencia intrafamiliar genera violencia social. La violencia intrafamiliar es el punto de partida de donde salen después una multitud de violencias. Yo les aseguro que la gran mayoría de los pandilleros, bueno, o no tuvieron familia, o tuvieron familias disfuncionales y conflictos familiares muy serios. Entonces, abordar la violencia es importante porque eso te transmite seguridad a la sociedad y evita que eso se reproduzca. Entonces, se creó un tendido territorial, el más completo de América Latina, sin lugar a duda, de 80, más o menos 80, comisarías especializadas solo para atender el problema de la violencia intrafamiliar de manera diferenciada, mediante un modelo que se hizo conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de violencia intrafamiliar. Es decir, no es un trabajo solo de la policía, es un trabajo que se formuló y se sistematizó conjuntamente con varias organizaciones que trabajan la violencia intrafamiliar. El otro punto, el quinto punto fundamental, el quinto mecanismo es la prevención, el abordaje preventivo de la violencia juvenil. Los jóvenes son claves. Vos no podés olvidarte de los jóvenes. Los jóvenes son fundamentales si vos querés formar una sociedad distinta. Y los jóvenes son inquietos. Nosotros, bueno, como aquí casi ninguno de nosotros pasa de los 30 años, nos podemos acordar con facilidad cuando teníamos 15 o 16. Es decir, esas edades son inquietas. ¿Quién aquí cuando tenía 14 o 15 hizo una travesura? ¿Quién? Bueno, o se emborrachó y hizo un escándalo. Es decir, son pecaditos que nos quedan con entusiasmo, con alegría. Bueno, entonces esa juventud que tiene una gran fuerza hay que abordarla con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Y el problema de eso no es un problema solamente policial, es social. Y ese es el punto que hay que abordar. Es decir, la policía puede identificar conflictos de jóvenes, pero hay que abordar esos problemas desde la comunidad, conjuntamente con las instituciones que tienen que ver el asunto. Y saben un factor clave en esto, las mamás, yo no sé la realidad, porque cada país tiene su realidad particular, pero el aliado más importante para rescatar a los jóvenes en Nicaragua siguen siendo las madres. En Nicaragua las mamás, los papás se van de vago y son borrachos, muchos de ellos lamentablemente, y las mamás crían solas a los hijos. Bueno, entonces, aunque el niño sea, bueno, inquieto, y aunque el joven sea borracho y a veces consuma droga y sea inquieto, la mamá en Nicaragua sigue teniendo capacidad de ir a buscar al muchacho, traerlo de la oreja y llevarlo pues a algún lugar. Esa capacidad la policía la aprovecha sistemáticamente. Es el abordaje preventivo de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? La policía va donde la mamá y le dice, señora, mire, su hijo anda de vago. ¡Qué barbaridad ese muchacho! No me hace caso. Bueno, señora, vamos a traerlo. Entonces va el policía con la mamá, la monta en la patrulla, no va presa la mamá, va acompañando. Entonces llega, mire señora, ahí está con ese grupo de vagos, están consumiendo drogas y andan haciendo problemas. Entonces la mamá llega, ¿qué estás haciendo, muchacho? Lo jala la oreja, se lo sube a la patrulla, no va preso, se lo lleva a la casa. Entonces en la casa el policía le da una charla y le dice, mire mamá, bueno, su hijo, ¿cómo es posible? Mira, tu mamá se va a enfermar, bueno, etcétera. Eso es muy simple, es muy simple. Es decir, es muy simple si se logra comprender la simplicidad del asunto, lo cotidiano del asunto. Bueno, sexto punto, enfoque de género. Aquí en la sociedad hay hombres y mujeres, y yo creo que en Honduras también hay hombres y mujeres. Y vos no tenés que perder de vista que esa sociedad de hombres y mujeres requiere abordajes reales de hombres y mujeres, y tienen que haber en la policía hombres y mujeres trabajando,
y tienen que ver abordajes distintos por los problemas que son distintos. Las percepciones de riesgo y de inseguridad entre hombres y mujeres son distintas. Entonces tenés que entender eso y tenés que incorporar eso en tu práctica interna y en tu práctica externa como policía, en el trabajo operativo y en el trabajo de investigación, de inteligencia, etc. No es casual que la policía de Nicaragua afortunadamente tiene el 31% de la fuerza policial son mujeres. Es la proporción más alta de América Latina. Pero eso, ustedes dicen, pero qué bueno, pues eso es histórico. Cuando nosotros entramos a la policía y la fundamos, había un montón de mujeres y yo nunca me pregunté si esta mujer va a hacer bien o mal, o yo, pues eso fue normal, fue un proceso normal que evolucionó así y siguió haciendo así. Es decir, alguien, aunque después se sistematizaron procesos y concepciones y mecanismos, pero la verdad que nació así. Y por eso les decía, estos procesos muchas veces obedecen a circunstancias históricas, irrepetibles. Bueno, y el último mecanismo, el séptimo mecanismo se le llamó o le llamamos escuela total. Y le llamamos así porque alguien nos sugirió que podía ser un nombre bonito. La verdad es que ese nombre yo no tenía idea que existía. Escuela total. Y fue creo que en 1998 que se le puso el nombre. Pero el mecanismo es el siguiente. Escuela total no significa, está vinculado al tema de profesionalización y carrera. Y no es más que reconocer que la formación policial es un proceso continuo, que comienza en la academia, pero sigue en la calle y continúa en la escuela y en la unidad policial. De tal forma que la formación no requiere solamente una academia de policía, requiere muchos mecanismos de formación y capacitación que incluso incluyen la calle, el servicio. De tal forma que eso se convierte en una escuela total. ¿Cuál es la escuela policial? Toda. La totalidad. La comunidad es tu escuela. También. La delegación, la comisaría es tu escuela. La academia también es tu escuela y te formaliza algunos procesos, pero no es la escuela únicamente. Aquí el concepto de escuela total plantea ese asunto. Entonces, solamente resumo los 7 mecanismos porque me parece importante. Diagnóstico y planificación desde el nivel local. Evaluación y rendición de cuentas. Prevención, microlocalización, patrullaje inteligente. Atención a la violencia intrafamiliar, abordaje preventivo de la violencia juvenil, enfoque de género y escuela total. Bueno, esos mecanismos que están ahí, me dan 5 minutos, tengo bastante. Aparte de esos mecanismos, hay otros elementos que están incorporados en esta concepción. En esta concepción que desde mi punto de vista es una concepción que ha surgido como muy natural. Por ejemplo, los policías trabajan cerca de su comunidad. Eso es normal. Es decir, si yo soy del municipio X, trabajo como policía en el municipio X. Es decir, y no es que me mandan al extremo del país en general, salvo excepciones. Pero la norma es esa. Me acuerdo una vez en Guatemala discutiendo con los compañeros en Guatemala, y aunque ahorita con las reformas se están haciendo algunos cambios en ese sentido, y es que la política institucional ha sido ubicar a los policías exactamente fuera de su jurisdicción de nacimiento o de habitación. Y eso es contradictorio, desde mi opinión, al concepto de policía comunitaria. La gente debe de reconocer que sos policía. Debe verte que sos policía y no tenés por qué esconder tu uniforme, ni los grados, ni nada, sino que debe saber que sos policía, porque debe controlar que seas un buen policía. Y además debe recurrir a vos cuando necesite recurrir a vos. Eso es la esencia del policía comunitario. Por lo tanto, eso también es un elemento importante. El despliegue territorial de la policía debe obedecer a la jurisdicción territorial y local y cultural del policía. Por ejemplo, ustedes tienen territorios misquitos como Nicaragua. Y ahí resulta que en los territorios misquitos, todos los que tenés trabajando en la policía son del Pacífico y no saben hablar. No saben hablar absolutamente nada de misquito. Entonces, ¿cómo entienden no solamente el idioma, la cultura, a la gente? No se comunican. Entonces, eso no es posible construir un modelo de policía comunitaria sin que tenga gente que no solamente hable, entiende, conozca, sino que se identifique, ¿verdad? Algunos dicen, no, pero es que es riesgoso. Bueno, entonces tenés un problema para desencadenar un proceso de policía comunitaria, por lo menos en ese sentido.
Otro aspecto importante es que la policía debe generar capacidad interna para prevenir y sancionar sus propios actos de corrupción. No hay policía que no tenga actos de corrupción, pero no puedes hacerte de la vista gorda ante los actos de corrupción internos. Tenés que actuar de manera inmediata, es decir, una vez que la gente señale, actuar. Porque si no, te desprestigiaste, ¿qué más? Puedes decir, la gente dice, y esto, no. Entonces, de tal forma que el concepto de espíritu de cuerpo, que se usa mucho, no implique la complicidad, digamos, de los actos individuales de los policías, sino que la policía actúe, la institución tenga capacidad de actuar y no necesite de actores externos que le digan, mira, no llamaste la atención, no corregiste, sino que genere su propia capacidad de corregir, de autocorrección, ¿verdad? Bueno, básicamente esos son algunos de mis comentarios. Podemos seguir hablando todo el tiempo que quieras después. Gracias.